Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues les cuento la serie que vi anoche. Sí, empecé más o menos por la tardecita y terminé a las 2 de la madrugada. Pero no pude parar de verla porque, aunque al principio es un poquitito lenta, vamos a decir súper lenta, porque de verdad que el director se toma el tiempo. O sea, cada toma estaba muy bien cuidada, los textos, todo al principio es bastante aburridito, pero poco a poco te vas dando cuenta cuál es el tema. Tienes razón, te mentí. Aunque la verdad, no fue la única mentira que te dije. Tienes novia, ¿no? La mentira fue que... Bien, a veces uno simplemente tiene que coger paciencia, porque ese tipo de temas lleva un tiempito para que usted de verdad analice qué cosa es. Como a mí me gustan los thrillers, a mí me gusta el suspenso, a mí no me gustan ni las comedias ni nada de eso. Yo soy rara para el tipo de comedia, hay mucho drama, yo soy rara, pero para los suspensos, ahí soy la número uno, siempre estoy ahí. Miren, yo les aconsejo que la vean. A las personas que les gusta el suspenso, que les gustan las series de asesinos en serie y cosas así, ya di el primer spoiler, pero bueno, lo siento, específicamente trata de un asesino en serie. Pero en la forma que él se maneja, en la forma que él se comporta, al principio usted piensa que es un chico normal y corriente, bastante agraciado, es un hombre bien parecido, muy atractivo, bastante alto, tiene como alrededor, a ver, como 1,90 más o menos tendrá, muy alto. Y pues, ¿qué les puedo decir? A mí me cautivó porque para que usted vea una novela desde por la tarde hasta las 2 de la madrugada, sabiendo que se tiene que levantar temprano, pues me tenía que levantar a las 7, pues tenía turno médico, pero bueno, la vi completa, me gustó mucho, yo se las aconsejo. Sinceramente, hay mucha piel afuera, hay algunas escenas de sexo duro, podemos decirlo así, con agresividad. No, violaciones no hay, solamente sexo duro y para mí puro. Pero en cortos planos, ¿no? O sea, no es que duró quizás 5 minutos ni 6 minutos, pero bueno, sí se ve bastante la piel de ella, de las muchachas. De los hombres más bien la parte trasera, me refiero así lo que es la espalda, el pecho, pero bueno, la parte de los genitales, esa parte no se ve. Los coreanos se cuidan mucho de eso. Sí, se muestra la parte de aquí de las mujeres, pero ya hasta ahí. Y hay una escena donde sí se ve un poquito más abajo de la línea. Bien, por otra parte les cuento, si a las personas no les gusta este tipo de tema, pues es preferible que no lo vean, porque está bastante lenta, sinceramente. Al principio, bueno, más o menos usted se da cuenta que es una chica que es súper dotada prácticamente, porque ella es la que crea la aplicación, y a partir de la aplicación las personas se conocen. Es como una página para buscar pareja, pero más bien ella lo hizo quizás pensando en la amistad, ¿no? Porque la muchachita al principio se ve que es bastante inocentona. Pero a partir de ahí ya esas personas que hay en el mundo, maliciosas, psicópatas, etcétera, etcétera, pues utilizan esa misma aplicación para hacer de las suyas. Y ahí entonces empieza la policía a tener un fuerte trabajo, ¿no? Porque aparecen varios cadáveres. Estos delitos se producen a través de una aplicación de moda que muchos jóvenes usan. Esta es la principal razón por la que debemos seguir muy de cerca la situación. Estos delitos anónimos se producen sin importar el sexo de la persona. Se podría decir que la empresa que creó la aplicación de citas es en parte responsable. Aunque la policía les ha pedido entregar su base de datos, la empresa no coopera. Y específicamente este señor, al final, bueno, pues la vida... Como dice la canción, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, porque las cosas no terminaron bien para él, pero yo no quiero ya
contar demasiado en ese punto, porque ahí sí el spoiler sería muy fuerte, porque yo no quiero estarles contando en sí qué es lo que pasa, porque bueno, al final, el final es un final muy crudo. Yo incluso me asusté así y me puse así porque de verdad que era muy tarde en la noche y yo no me imaginé que fueran a poner una escena de ese tipo, porque es que yo nunca había visto una cosa así. Y yo soy viejita, o sea, yo no soy ninguna joven, yo soy viejita, porque mi hija mayor tiene 31 años. Y yo nunca, en mi historia de ver novelas, cine, teatro, series, yo nunca había visto una escena de ese tipo. En la forma, es que no quiero llegar allí, porque sinceramente eso fue demasiado para mí. Yo me puse muy nerviosa. Y de verdad que me alegro que haya sido ya prácticamente casi que la escena final. Puede decirse, más bien puedo decir que fueron los últimos 15 minutos de la serie en el capítulo número 8. Solamente tiene 8 capítulos. Yo se las recomiendo. Les va a gustar. La parte que menos me gustó fue, bueno, pues que prácticamente la policía no hizo el trabajo que tenía que hacer. Porque ese señor estaba ahí, pues, a trocha y mocha, como decimos los cubanos, pues, matando gente porque ese era su hobby. ¿Sabes cuál es mi hobby? Sí. Lo sé. Dijiste que matar. ¿Quieres acompañarme a matar gente? Y lo hacía de una forma, pues, sinceramente, él fue bastante hábil. Él iba al punto y lo hacía de una manera que usted, al principio, usted se quedaba así, pero ¿era él o no era él? Y se tiende a confundir en las primeras partes, pero ya después te das cuenta que simplemente el tipo es un psicópata. ¡Hijo de puta! ¿A dónde se largó? ¡Mi silla de ruedas! Psicópata. Yo pues les aconsejo que la vean. Recuerden mi eslogan: sean felices, disfruten sus vidas, que no hay más nada. Les habla Morita, así esa misma, la cubana. Y esto es el chisme al minuto. Cuídense, suscríbanse a mi canal.